En estos días, cuando celebramos la ascensión del Señor, que mi mente siempre regresa a una etapa de mi pasado, es cuando yo estaba más pequeño todavía. Cuando tenía quizás unos de 6 a 10 años más o menos, es cuando yo recuerdo de esos días, porque mi familia tendía a ir al aeropuerto, y en el aeropuerto de mi país hay como una bella terraza donde tú puedes salir, te pagas así como 10 o 25 centavos, ¿no? Chavos, como le llamamos nosotros, y cuando sale uno puede ver los aviones que van descendiendo y ascendiendo, y uno como niño se queda como medio baboso, así como, más yo que vengo de un barrio, de un cantón, le llamamos nosotros en El Salvador, en la cual raramente ves un auto, mucho menos un avión. Entonces era como bien espectacular, como uno estaba quedado así como, pasaba unas horas ahí esperando, viendo, y estábamos ahí usualmente porque despedíamos a seres queridos o recibíamos a seres queridos. Y hoy nos encontramos con una disyuntiva similar a esa en la ascensión del Señor, en la cual el Señor se encuentra con sus discípulos, y sus discípulos vienen hasta cierta manera a despedirlo, vienen a decirle su adiós, porque han cumplido la gran misión. Jesús, por lo menos en su parte, les ha instruido y ahora los envía a ellos. Obviamente les da ese gran envío de ir a perdonar los pecados y evangelizar, como escuchamos del Evangelio según San Lucas, de los del capítulo 24, versículos 46 en adelante. Pero también, si nos damos cuenta, en Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo en ese primer capítulo, cómo el Señor les había estado instruyendo, cómo los había estado preparando para esta separación o para este día. Es que las separaciones no son fáciles, ¿verdad? No son nada fáciles. Siempre que yo pienso en este pasaje o en esta celebración de la ascensión del Señor, me doy cuenta de que hay dos aspectos, el humano y el divino. Vamos a hablar primero del humano. Si nos quedamos en el humano, tú y yo podemos recordar tantos momentos cuando las separaciones han sido difíciles. Y quizás una de las primeras para los niños es cuando tienen que ir a la escuela. La primera vez, ese primer día que los van a dejar a la escuela, como que se quieren agarrar de los pantalones de papá, de la falda de mamá, del cabello, no quieren soltarse. Si van en el auto se quedan pegados, ¿no? Que no quieren irse. Es que la separación no es fácil. Y aunque sea una despedida por algo bueno, porque van a estudiar. Cuando ya sus hijos, me recuerdo cuando quizás se casaron y sabían que ya no iban a estar en casa con ellos, uno como que siente eso, que es difícil. Para mí, obviamente, dejar mi país fue bien difícil. A mí me costó muchísimo. Pero la vida te va preparando para esos momentos. Y a los apóstoles, dice la palabra de Dios que el Señor les dice algo muy particular. Les dice, no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Aquí viene la parte divina. Para los apóstoles, dejar a su mejor amigo, a su hermano, a Dios, era difícil, porque ya se habían dado cuenta a quién tenían a su lado. Pero el Señor les da una promesa y les invita a que no se aparten. ¿De dónde? De Jerusalén. De que no se aparten de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Todo lo que es Pascua es un camino ¿hacia dónde? Hacia Pentecostés. Vamos caminando hacia Pentecostés. Ahora estamos en la puerta ya de Pentecostés. El próximo domingo lo celebramos. Y los apóstoles, es bien interesante porque yo me quedo pensando en esta situación. Dice la palabra de Dios de que al final ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Por qué se habrán ido con alegría si acababan de experimentar una despedida?
Es porque, imagínense, esta verdad fue una gran confirmación de que con quien estaban era Dios. El que había resucitado era verdaderamente Dios. Porque yo no he visto a ninguna persona que vaya ascendiendo hacia el cielo y se desaparezca, que nos diga Dios. En el avión sí, pero eso ya sabemos por qué es manejado y así como sube va a bajar. Pero Dios les da hoy esa gran confirmación que ellos quizás deseaban y necesitaban, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. ¿Y por qué? Para entender esto, el día de ayer me pasó algo bien interesante en la parroquia. Al terminar las confesiones, como saben, nosotros siempre cerramos el templo para esperar la misa de 7, al menos que haya un velador. Y esta vez llegó uno de los ambulantes que nos está ayudando a velar el templo, una persona muy buena, que lo único que pide a veces es comida. Además de eso, él está bien y se queda ahí con el Señor. Entonces yo al terminar la confesión le digo, bueno, te dejo acá, pero me cuidas al Señor. Y me dice él con una media sonrisa, padre, eso yo no lo hago. Y yo, ¿qué? En mi mente, ¿no? Me dice, yo no vengo aquí para cuidar al Señor, yo vengo aquí para que Él me cuide a mí. Qué gran enseñanza de teología, dije yo, ¿no? Esto no se aprende ni en las mejores escuelas de teología. Es el diario vivir. Y este hombre me dijo esto porque él llegaba a la presencia de Dios para que Dios lo cuidara, lo alimentara. Y es lo que el Señor quiere hacer con sus discípulos. Se va, pero no los va a dejar solos, porque antes Él estaba con ellos, con los 12. Pero ahora ya no va a estar con los 12, hoy va a estar con toda la iglesia. Desde el momento que tú y yo recibimos el bautismo, Dios empieza a estar con nosotros. El día de ayer tuvimos primeras comuniones en Río Abajo. Yo les decía, hoy el Señor no solamente va a estar a través del bautismo, sino que también a través del pan vivo bajado del cielo. Y hoy nosotros tendremos esa dicha de estar con Él a través de esa gracia santificante y especial. Otro aspecto de que hoy vale la pena escuchar es nuevamente esa palabra que escuchamos en el capítulo 1, donde el Señor les dice, ¿no? No os alejéis de Puente Blanco, de Jerusalén. No se alejen de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Por qué les dice que no se alejen de Jerusalén? Ellos lo primero que hacen es irse al templo. Les dice que no se alejen de Jerusalén porque eso todavía representaba a la iglesia. Les decía que se mantuvieran unidos, que se mantuvieran en la cápsula de Dios, en la casa del Padre, porque ahí sobre ellos vendría el Espíritu Santo. Les dice naturalmente, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizaba con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es que el Espíritu Santo no se ha apartado de la Iglesia Católica. El Señor, por la cual quiere que nosotros estemos enraizados en esta santa Iglesia Católica y Apostólica, es porque el Espíritu Santo no se ha apartado. Y nos dice hoy, no se aparten de Jerusalén, no se aparten de la Iglesia que Dios les ha dado, porque aquí van a experimentar la gracia salvífica, aquí van a experimentar el Espíritu Santo. Como testimonio propio, yo naturalmente crecí en esta iglesia. Sí, desde niño me llevaban a misa, caminábamos a veces 1 o 2 horas desde mi barrio para llegar a la misa al pueblo, y a veces tenía otras tentaciones de otros movimientos que me llamaban la atención porque eran así bien alegres, decía yo, porque predicaban bonito. Y yo un día, en ese proceso que me aparté de la iglesia, le dije, bueno Señor, si verdaderamente esta es tu iglesia, regrésame a ella y hazme experimentar lo que muchos hablan, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente me permitió experimentarle a Él, sino que también me revistió con una nueva vestidura. Es que Dios está vivo, está resucitado, está lleno de poder. Lo único que tú y yo necesitamos tomar y aceptar es dejar que Él obre en nosotros. Hoy celebramos
a mujeres que se han dejado obrar por la gracia de Dios, madres de familia que se han sacrificado por muchos de nosotros. Y digo muchos de nosotros porque yo me incluyo. Yo he tenido los beneficios de la dulzura de ustedes como madres desde que llegué a Utuado. Y desde que vengo acá me encuentro con unas madres hermosas que me escucho las historias de ustedes que se han fajado por sus hijos, por sus hijas, asegurándose que ellas tengan más de lo que ustedes tuvieron. De que aquellos niños a quienes les enseñaron a comer, a caminar, aquellos niños a quienes les corrigieron cuando se equivocaron, ustedes ahí han estado para ellos siempre. Y aunque no han sido perfectas, siempre les han encomendado a Dios y les han traído a la casa del Padre, en la cual la Madre Iglesia se encarga de lo que ustedes como madres no pueden hacer. Por lo tanto, hoy, madres, también a ustedes les celebramos, y con ese aspecto humano que ustedes tienen, que han hecho todo lo posible, también Dios las cubre con ese aspecto divino, en la cual les dice: sí, lo que ustedes no han podido hacer, déjenmelo a mí. Por eso me los han traído a la iglesia, y por eso estamos hoy celebrándoles, porque ustedes han hecho lo que ustedes han podido, y lo demás se lo han dejado a Dios. Hoy, al celebrar la ascensión del Señor y el Día de las Madres, les doy gracias por hacer de cada una de ustedes un ejemplo de mujer y un valor de persona a imitar. Que Dios les bendiga. Amén.